Bien, como les adelantaba ayer, hoy día ya comenzamos con aplicaciones de la derivada y la derivada es una herramienta que sirve para optimizar funciones, es decir, para buscar máximos o mínimos de funciones, ¿ya? Que dependen de una más variables, pero en este curso solo se ve para funciones de una variable. Bien, entonces voy a ir introduciendo algunos conceptos y los voy a ir ejemplificando también para que se vayan entendiendo. El primer concepto que necesito definir es el concepto de eh, puntos críticos. Puntos críticos de una función. Bien, tengo aquí una función que va desde su dominio I en R a R, ¿ya? Entonces, x0, un x sub 0 perteneciente al dominio de F, el punto crítico de F si es un cero de la derivada o, o bien la derivada no está definida, ¿ya? No está definida, profesor, eso es el límite, ¿no? No está definida, por ejemplo, es cuando tiene No, una discontinuidad, la derivada tiene una discontinuidad, pero ojo que el x sub 0 tiene que ser parte del dominio, ¿ya? Parte del dominio de la f es que podría pasar que que hayan valores, hayan números en que la f esté definida, pero su derivada no esté definida. Piensa, por ejemplo, en la raíz de x. La raíz de x está definida para el x igual a cero, ¿no? Raíz de cero es 0. Este es parte del dominio de la función raíz sí, cuadrada, pero su sí, derivada es 1 partido en 2 raíz de x, entonces te queda el raíz de x en el denominador, entonces la derivada ya no está definida para x igual a cero. no, Bien, igual voy a ver otro. no es, ¿Mm? pero no es lo mismo, no es que el- ese punto sea un límite. Eh, O sea, bueno, sí, en el fondo sí, porque recuerda que la derivada es un límite, la derivada en x sub 0 es un límite. Entonces, decir que f' no está definida en x sub 0 significa que ese límite no existe. El, el límite de o sea, f' de 0 no existe. O sea, y que no exista significa que como límite no existe. ¿Ya? Entonces, son estas dos. O todos los puntos en que la derivada vale 0 o la f no está definida en x sub 0. ¿Ya? Por ejemplo, cuando la derivada vale cero, yo les comentaba ayer que ustedes saben que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué significa esto? Esto significa, Es constante. pero es cero en ese punto, en el x sub cero. O sea, aquí está el x sub cero, quiere decir que aquí la recta tangente tiene pendiente cero. ¿Ya? Así que la gráfica tiene que ser como una cosa así, ¿no? ¿Ya? Significa que en este punto, esto podría estar así o podría estar así también. ¿Ya? Significa que aquí la pendiente de la recta tangente es cero, ¿ya? En ese punto, ¿ya?
¿ya? Y por ejemplo, que la derivada, que f' no esté definida en x sub 0, ¿qué significa que? Bueno, pueden pasar varias cosas porque recuerden que para que no exista un límite, para que un límite no exista, pueden pasar varias cosas. Que el límite se vaya infinito, o que los límites laterales existan pero sean distintos, o que por un lado se vaya infinito, por el otro lado exista, pero, o que, bien, están todas esas opciones para que recuerda que la derivada es un límite, por definición, se define a través de un límite. Ya, pero un ejemplo de, por ejemplo, cuando la derivada no está definida, puede ser, por ejemplo, cuando la función, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la derivada no existe en ese punto x sub 0, ¿ya? Dijimos que las funciones cuya gráfica tienen estos puntos así como angulosos, ¿ya? En esos puntos las funciones no son derivables, ¿ya? Porque aquí no es suave, ¿bien? ¿Ya? Este sería un ejemplo, ¿ya? En donde la derivada no está definida. Bien, veamos algunos ejemplos concretos. Uno, por ejemplo, f de x igual a, a ver aquí, x logaritmo de x, para no partir con una tan fácil. X por logaritmo de x. Entonces, puntos críticos. Veamos primero en donde la derivada se anula. A ver si hay dos tipos de puntos críticos, donde la derivada se anula y donde la derivada no está definida. Primero aquí, el dominio de f es del cero hasta el más infinito, ¿cierto? Abierto. Recuerden que los puntos críticos tienen que estar en el dominio de la f. Voy a hacer los corchetes así mejor. Bien, calculamos f' de x. Va a ser, aquí hay un producto. Derivada del primero, uno por la segunda sin derivar, que es el logaritmo de x, más x por la derivada del logaritmo, que es uno partido en x. Como la x es distinto de cero, porque el cero no está aquí en el dominio, yo puedo aquí simplificar. Así que esto va a ser logaritmo de x más uno, ¿ya? Luego, f' de x es igual a cero, sí, solo sí, logaritmo de x es igual a logaritmo de x más uno es igual a cero. Sí, solo sí, logaritmo de x es igual a menos uno. Sí, solo sí, la x es igual a e elevado a menos uno. Bien, que esto aproximado es 0,36. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un punto crítico del tipo derivada igual a cero. ¿Ya? Por otro lado, la derivada está definida para todo x perteneciente al dominio de f. Porque miren, la derivada, aquí está. ¿Dónde tiene problemas la derivada? Cuando el x vale cero. ¿Ya? Pero es que el x igual a cero no está en el dominio, así que no importa. Así que podemos decir que la derivada está definida para todo x en el dominio de f. Por lo tanto,
¿Cuáles son los puntos críticos de esta función? Solo tiene puntos críticos del tipo derivada igual a cero. Por lo tanto, x igual a e a la menos uno es el único punto crítico. ¿Se entendió? Derivó igual a cero, pero ¿cómo Deriva, definió calculo que, la derivada y la derivada la igual a cero. pero cómo definió que ese punto era crítico? ¿Perdón? ¿Cómo definió que ese punto en particular era crítico? Perdón, esa era mi duda. Que ese punto es el punto crítico. Sí, porque derivó igual a cero y ¿Sí? despejó. Y despejé la x de aquí. Claro, y le dio la exponencial elevada a La menos uno. menos uno, porque recuerda que esto es log en base e. Sí, Log en base e de x es igual a menos uno. Significa que este elevado a este te da este. ya. ¿De acuerdo? Y ahí definió, sí, sí, y ahí definió que e elevado a uno, e elevado a menos uno es un punto crítico. ¿Eso cómo lo definió? ¿Cómo lo dice? O Es que hay cómo dos, se da cuenta de eso? mira, hay dos tipos de puntos críticos. Los primeros que se calculan con igualando la derivada a cero. Entonces, cuando tú derivas e igualas a cero, tú resuelves la ecuación y te dan los x que son puntos críticos que provienen de esta condición. La otra condición para ser puntos críticos es que la derivada no esté definida. Son los puntos donde la derivada no está definida. ¿Ya? Pero vemos que la derivada está definida para todo x en el dominio de f. O sea, del segundo tipo de puntos críticos no tenemos en este caso. Ya, ¿Ya? Solo tenemos, del primer tipo tenemos solo uno, porque cuando tú derivas e igualas a cero, obtienes una única solución, y es esta. Así que no hay más puntos críticos. ya, Bien, ya, veamos otro. F de x es igual a 3x a la cuarta más 4x cubo menos 12x cuadrado más 10. ¿Ya? Aquí, ¿quién es el dominio de esta f? Como es un polinomio, el dominio es todo R. ¿Ya? Calculamos la derivada. F' de x va a ser 12x al cubo más 12x cuadrado menos 24x y más la derivada de 10 que es cero. ¿Ya? Y esto lo voy a igualar a cero. Cuando lo igualo a cero, tengo que resolver esta ecuación que es una ecuación cúbica, pero vemos que arriba hay un factor común. Todos los términos tienen x, entonces yo puedo aquí factorizar de hecho puedo factorizar por 12x. Entonces aquí va a quedar x cuadrado más x menos 2 es igual a cero. Bien, aquí dos números que sumado uno multiplicado menos 2 sería el 2 y el menos uno, ¿cierto? Ahí está factorizado. Factorizo este cuadrático, no, ya x más 2 por x menos uno. Así que de esta ecuación yo llego a la que la a x tres vale cero, variables. tengo o la X x menos vale 2, menos 2 o la x vale uno. X1. ¿Ya? Entonces, encontré tres puntos críticos. ¿Qué tipo de puntos críticos son? De cuando la derivada se anula. Ahora, por otro lado, también están los puntos críticos que aparecen cuando la derivada no está definida, pero es que mira, la derivada también es un polinomio. Así que la derivada está definida para todo R. El polinomio está definida en todos los reales, para todo X en R. ¿Ya? Por lo tanto, F tiene
tres puntos críticos, que sería el cero, lo voy a ordenar de menor a mayor. Menos 2, 0, 1. Profe, estos ejemplos cuando se va a cero y cuando no está definida. ¿Sí? Ah, ¿quieres un ejemplo ahora de puntos críticos que es del otro tipo, de cuando la función no está definida? Cuando la derivada no Claro. está definida. Ya, ahora vamos. Profe, pero antes de terminar la anterior, hay definido puntos críticos. Me imagino que esos son máximo o mínimo, e inflexiones no hay en ese comportamiento. Ya, es que los puntos de inflexión vienen después. Los puntos de inflexión, mira, los puntos críticos son cuando la derivada se hace cero. Cuando ¿Ya? esta es la segunda La primera derivada. derivada. Los puntos de inflexión es cuando la segunda derivada se hace cero. A veces puede pasar que un punto crítico también sea punto de inflexión, porque podría Ya. pasar que hay un valor de x tal que se te anule la primera derivada y con el mismo valor se te anule la segunda derivada también. Podría pasar también. F de x igual a x más 4 elevado a 2 tercios. ¿Ya? Esto es exactamente la raíz cúbica de x más 4 al cuadrado. ¿Ya? Esta función está definida para todo x en R. O sea, esta función no tiene problemas porque, bueno, cuando hay raíz cúbica, no importa que lo que está dentro de la raíz cúbica sea negativo. ¿Ya? En primer lugar, pero incluso aquí, lo que está dentro nunca es negativo tampoco, porque está al cuadrado. Así que esto aquí, el dominio, el dominio de f es todo R. Calculemos f'. F' sería, esto regla la cadena, mira. Sería primero el exponente, ¿cierto? Se deriva la potencia y lo multiplicado por la derivada de lo que está de la base. Pero la derivada de lo que está acá es uno. Así que esto simplemente nos queda 2 tercios. X más 4 elevado a 2 tercios menos uno te va a quedar menos un tercio. Y esto sería entonces 2 tercios por uno partido en raíz cúbica de x más 4. ¿Ya? Entonces, mira, esto nunca, la ecuación, aquí uno ve que si uno quiere resolver f' de x igual a cero, o sea, esto igual a cero, esto no tiene solución porque tengo una fracción. Y para que una fracción sea cero, el numerador tiene que ser cero, pero es que el numerador es uno, nunca va a ser cero. ¿Ya? Así que no hay puntos críticos del tipo f derivada igual a cero. ¿Ya? Y por otro lado, para x igual a menos 4, f' está, no está definida. ¿Ya? F' no está definida, así que, por lo tanto, x igual a menos 4 es el único punto crítico de f. ¿Y por qué lo puedo considerar? Porque menos 4 está en el dominio. ¿Ya? Menos 4 está en el dominio de f y, y la derivada no está definida. Curvas. F de x igual a x cuadrado partido en x menos uno. ¿Ya? ¿Quién es el dominio aquí?
van a ser los reales menos el uno, ¿cierto? Bien, calculemos la derivada. F' va a ser, esto es un cociente. Nos va a quedar entonces la derivada del numerador 2x por x menos uno menos la derivada del denominador, que es uno por x al cuadrado. Todo esto partido por el denominador al cuadrado. Entonces arriba nos queda 2x cuadrado menos 2x menos x al cuadrado partido en x menos uno al cuadrado. Y esto nos va a quedar arriba 2x cuadrado menos x cuadrado nos da x cuadrado. Factorizo por x, nos queda x. Nos queda así la derivada. ¿Sí? Bien. Entonces, f' de x es igual a cero. Resuelvo esta ecuación. Esto, para que esto ocurra, para que la derivada sea cero, tiene que ser cero el numerador. El numerador tiene que ser cero. Ya. Ahí tengo dos puntos críticos. El x igual a cero y el x igual a 2. Ahora, vemos que la derivada no está definida en x igual a uno, ¿cierto? Porque la derivada está dividida por x menos uno al cuadrado. Así que para x igual a uno no está definida la derivada. Sin embargo, este número no está en el dominio, pero uno no pertenece al dominio de f, así que no se, no se considera punto crítico, ¿ya? ¿Se entiende? Por lo tanto, Profesor, ¿cómo fue lo último? mira, recuerda que los puntos críticos hay de dos tipos, en donde la derivada se hace cero o en donde la derivada no está definida. Calculamos la derivada, nos dio esto. Tú ves que aquí en la derivada, mira, cuando el x vale uno, la derivada no está definida porque abajo tienes un x menos uno, se anula el denominador, ¿cierto? Porque ¿Ya? se indetermina Determina, por te eso. queda dividido por cero. Entonces, la derivada no está definida en x igual a uno, pero este numerito, el uno, no está en el dominio de f. Así que no se considera punto crítico. A pesar de que la derivada no esté definida, no se considera punto crítico porque para ser punto crítico, el punto crítico tiene que estar en el dominio de la f. Y el dominio de la f son los reales menos el uno. ¿Se entiende? O sea, ahí viene siendo la excepción. La única excepción es la que no se considera. O sea, acá el x igual a uno no se considera. ¿Por qué? Porque a pesar de que cumple la definición de que la derivada no está definida, no cumple que para que sea punto crítico tiene que además estar en el dominio de la f. Acá está. Esto es dominio de f. O sea, el x sub 0 tiene que estar en el dominio de la f. ¿Ya? Profe, y ahí en el ejercicio anterior, ¿de dónde sale el 2? Yo no lo veo. En el aquí, aquí, No, en el último el que está haciendo. ¿cuál 2? ¿Este x menos 2?
¿Esta? Sí, el punto de X2, el que está Ah, abajo. ya, porque mira, la derivada, tienes que resolver esta ecuación para buscar los puntos críticos. Derivada de f de x igual a cero. Pero para que la derivada sea cero, acá está la derivada. Para que la derivada sea cero, el numerador tiene que ser cero. ¿Ya? Entonces voy y esto tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Y de esta ecuación tiene, mira que o el x vale cero o el x vale 2 del segundo factor. Ahora sí, Sí, ahora sí. Sí, sí, pero respecto a lo mismo me mete la confusión. ¿Por qué ahora sí lo podíamos igualar a cero y ¿cómo? delante en el que me cabe la confusión ahora que por qué ahora sí podemos igualar a cero Y y de en la el caso 3 no podíamos hacerlo? Ah, no, lo que pasa es que la ecuación, recuerda cuando tú tienes una ecuación, f de x igual, a una ecuación algo igual a cero, las ecuaciones no siempre tienen soluciones. Entonces, por ejemplo, acá en la 3 la derivada es esto. Y si esto tú lo igualas a cero, esto no tiene solución. Esta ecuación, esto igual a cero no tiene solución. Porque aquí tienes una fracción. Para que una fracción sea cero, tú necesitas que el numerador sea cero. Pero es que el numerador aquí es constante, es uno, nunca es cero. ¿Se entiende? Sí, Entonces, la ecuación f' de x igual a cero no tiene solución. Así que en este caso no hay puntos críticos del tipo f' de x igual a cero. ¿Ya? Pero sí hay puntos críticos del otro tipo, que es cuando la derivada se indetermina. Acá, este valor x igual a menos 4 en donde se indetermina la derivada, sí se considera como punto crítico porque además este x igual a menos 4 vive en el dominio de la f. En el caso 4 la derivada se indetermina en x igual a uno, pero el x igual a uno no está en el dominio de la f. Así que no lo puedes considerar punto crítico. Bien, define ahora entonces máximo y mínimo global. Tengo una función f que va de un dominio I en R. Aquí el I es el dominio de la f. ¿Ya? Entonces, uno. eh, un x sub 0 en el dominio de f se llama punto de máximo global de f si eh, se cumple que f de x es menor o igual que f de x sub 0 para todo x perteneciente al dominio de f. ¿Ya? 2, x sub 0 perteneciente a y se llama punto mínimo, de mínimo global de f si
Bien, aquí tenemos las dos definiciones. Bien, para el primero, mira, dice punto de máximo global si la imagen del x sub 0 es mayor o igual que cualquier otra imagen que tenga la función. Que todas las otras imágenes de la función, para todo x en el dominio. ¿Ya? O sea, en la primera, para un máximo global, la situación sería más o menos así. Muy grande. Bien, entonces para cualquier otro x que yo tome en el dominio, todas las imágenes de cualquier otra x van a quedar por debajo del f de x sub 0. ¿Ya? Van a ser menor o igual que el f de x sub 0. ¿Se entiende? Ya, en esta figurita el x sub 0 es un punto de máximo global. Ahí está explicando el punto 1, ¿cierto? El primero, ¿ya? Y punto de mínimo global, ¿ya? Aquí está el x sub 0, acá cae la imagen de ese de x sub 0. Entonces, mire, cualquier otro x que yo tome, su imagen va a ser mayor que el f de x sub 0. Para cualquier x que yo tome, tomo un x aquí, por acá va a estar f de x, y f de x siempre va a estar más arriba que el f de x sub 0. ¿Ya? Todas las imágenes de todos los otros x del dominio van a estar de aquí hacia arriba. ¿Ya? Esto es como cuando vimos la función cuadrática, ¿se acuerdan? Que a veces el vértice a veces te daba máximo o te daba mínimo. Ahí el máximo y el mínimo eran globales. Porque el vértice de la parábola, si la parábola se abría hacia abajo, el vértice era el valor de x en donde la imagen era la mayor de todas. ¿Ya? Todas las otras imágenes quedaban por bajo del vértice. Si la parábola se abría hacia arriba, todas las imágenes quedaban por arriba de la imagen del vértice. ¿Ya? Entonces aquí sería un... Profe, ¿y la función seno, por qué se definió que es uno y menos uno? Ese es su máximo y mínimo, ¿cierto? Eh, Sí, pero o sea, esos son los máximos y mínimos de la función. Pero una cosa es el valor máximo de la función y otra cosa es el punto de máximo. Son dos cosas distintas. Ya le explico. Entonces, x sub 0 se llama punto de máximo o mínimo f de x sub 0. La imagen de ese número se llama valor
máximo o mínimo de f. Observación. Los máximos y mínimos de una función dependen del dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno busca máximos o mínimos, en realidad tienes que tener en cuenta el dominio en el que te están definiendo la función. Puede que a veces la función te la restrinjan a un intervalo más pequeño que el dominio completo de la función. Entonces uno busca máximos y mínimos en el dominio que te indica. ¿Se entiende? Bien. Necesito ver aquí un teorema importante que nos asegura lo siguiente. Miren. Es el teorema de Weierstrass. A ver, si lo escribo bien. Weierstrass dice que si tengo una función, si f, a ver, lo voy a enunciar de la forma más fácil de recordar. Toda función continua, conti- Básicamente dice que si tengo toda función que sea continua en un intervalo cerrado, alcanza su valor máximo y su valor mínimo en el intervalo cerrado. ¿Ya? Toda función que sea continua en un cerrado tiene máximo y mínimo.
¿Ya? Yo aquí dibujé dos funciones que son continuas en un intervalo cerrado. Por eso pinté aquí con negrito los extremos, porque quiere decir que la función está definida en los extremos del intervalo. ¿Ya? Así que estoy tomando el intervalo cerrado. ¿Ya? Es imposible. Si tengo un intervalo cerrado, ya la única opción que tengo al dibujar una curva continua que una las imágenes de los extremos es que esa curva tenga valores máximos y valores mínimos. O sea, tiene que alcanzar sus valores máximos y valores mínimos. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, el valor máximo, aquí, Equivalente o a coma I. el X max, lo voy a anotar así, como X max. Sería, sería A, ¿cierto? Y el X min está por aquí, ¿no? El A sería como el X en donde alcanza el máximo, y el X min estaría por aquí, ¿no? Los valores de máximo, de mínimo de una función, cuando está definida en un cerrado, también se pueden alcanzar en los extremos. Profe, pero al igualar a cero, ¿encuentro solamente un máximo o puedo encontrar el otro máximo que está en la Sí. segunda? Es que son, no, es que eso lo vamos a ver ahora, porque están los máximos absolutos y están los máximos relativos. Y los mínimos absolutos y los mínimos relativos. Por ejemplo, aquí tiene un mínimo y acá tiene otro mínimo. Pero de estos dos mínimos, este es más mínimo. ¿Sí o no? Sí, Este es el totalmente. Bueno. ¿ya? Y lo mismo, o sea, aquí, mira, aquí hay un valor de máximo, pero este máximo es local nomás, porque funciona aquí nomás, cerquita de este valor. Esto es máximo, ¿ya? Pero ya, si tú creces el intervalo, por acá, mira, por acá hay valores que donde la función alcanza mayores valores. Entonces aquí el máximo se encuentra en uno de los extremos, ¿ya? Por ejemplo, acá, el máximo está por aquí. Aquí estaría el X, el X max, y el X mínimo estaría por acá. ¿Bien? No, falso. El X-min, ¿dónde está? ¿Dónde hay otro valor? Mira, aquí, claro, aquí hay un mínimo, pero este es local. Pero hay otro valor Ah, que la función sea menor. En el cerrado ah, sí, el A. Entonces acá estaría, Profe, ¿sí? ¿y si dos valores o, o la gráfica, pueden haber dos puntos máximos iguales? Sí, sí. ¿en seno cumple con esa función? ¿No? O sea, con ese Claro, la función comportamiento. seno y coseno Un seno. tienen esa propiedad. O sea, depende del intervalo en que tú definas la función. ¿Sí? Porque si tú restringes el dominio de definición, va a haber uno solo, en donde llega, a donde vale uno. Por ejemplo, aquí hay dos valores de máximo. Vamos a asumir que estas imágenes son iguales, ¿vale? Aquí hay un
X1, X2, X3. ¿Ya? Y por acá hay un X4. Entonces, punto de máximo global en este intervalo. ¿Quién sería? X1 y X3. Punto de mínimo global en A, B. Hay uno solo, ¿cierto? Hay más de un mínimo aquí. Aquí y acá hay otro mínimo. ¿Ya? Pero el global, el menor de todos, el que alcanza, cuya imagen es la menor de todas, es el X, está en X2, ¿cierto? Bien, te lo voy a poner M, 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 M minúscula para mínimos, M mayúscula para máximos. Bien, paso a definir entonces ahora máximo y mínimo local. Máximo y mínimo local. F entonces está definida con un dominio I, ¿ya? De R en R. Entonces, primero,
Bueno, pues, a ver, le explico. Dice que el x sub 0 se llama punto de mínimo global, mínimo local, perdón. Mínimo local si existe un delta mayor que cero, tal que la f de x es mayor o igual que f de x sub 0 para todo x en este intervalo, que es x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta. Este intervalo, o sea, basta que esa condición se cumpla para valores de x que estén aquí. Aquí está el x sub 0, por acá va a estar el x sub 0 menos delta, y por acá va a estar el x sub 0 más delta. O sea, es solo para valores que estén cerquita de x sub 0, ¿ya? Si yo encuentro una vecindad de x sub 0 en donde la función aquí alcance, perdón, si para estos valores la función tiene un mínimo aquí, ¿ya? Basta, se va a llamar mínimo local, ¿ya? Para que sea un mínimo local, entonces basta que el x sub 0 sea un mínimo, pero localmente, es decir, que la función tenga un mínimo en ese punto, pero basta que se cumpla en una vecindad pequeñita del x sub 0, en alguna vecindad pequeña de x sub 0, ¿ya? De manera similar, x sub 0 se llama punto de máximo local si existe un delta mayor que cero tal que las imágenes de x sean todas menores o iguales que la imagen del x sub 0 para todo x en una vecindad de x sub 0. ¿Ya? Voy a hacer un dibujo para que se entienda mejor. Bien. En esta gráfica, fíjense que la función alcanza varios máximos y varios mínimos, pero estos son locales. ¿Ya? Cada uno de ellos es un máximo o un mínimo local. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mira, acá, en x1 claramente la función alcanza un máximo, pero es que eso es máximo solo en una vecindad del x1, ¿ya? Si yo agrando más esa vecindad, ya no va a ser un máximo, porque si yo agrando esa vecindad, podría ser que me tome este puntito, ¿ya? Entonces, en una vecindad más grande, este puntito ya no sería el máximo, sino que el máximo estaría acá, ¿ya? Pero basta que exista una vecindad en la que, de x1 en la que x1 sea un punto de máximo. Basta que tú tomes una vecindad aquí pequeñita y aquí sí que se cumple que el x1 es un punto de máximo, ¿ya? Pero solo en esta vecindad, ¿ya? Solo en una vecindad del x1. Lo mismo acá para el x2. En el x2, este x2 va a ser mínimo de la función, pero esto funciona solo en una vecindad de x2, ¿ya? Basta que encuentres una vecindad en el que ese punto, el x2 sea un punto de mínimo, ¿ya? Y igualmente es local, porque esto funciona solo en una vecindad de x2. Si tú agrandas mucho esa vecindad, puedo tomar
o alcanzar a tomar otro punto en donde la función tenga otro mínimo que sea en que la función tenga un valor, alcance un valor menor todavía, ¿ya? Lo mismo acá con el x4, esto es mínimo solo aquí localmente, acá el x5. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Según este dibujo, puntos de mínimos locales o relativos también se llaman. ¿Quiénes serían los puntos de mínimos locales? Sería el x2, el x4 y el x6. Puntos de máximos locales, ¿quiénes serían? Máximos locales, aquí en el x1 tengo, acá en el x3 y acá en el x5. Mire, y claramente ellos son máximos locales, ¿ya? Por ejemplo, puede ser que la función para acá siga creciendo, entonces no significa que sean máximos globales, ¿ya? No significa que sean máximos globales. Es decir, máximo o mínimo global implica que es un máximo o mínimo local. Al revés no funciona. Esto no implica que sea máximo o mínimo global. ¿Ya? Quizás lo respondió, pero se me fue la conexión. Si yo igualo a cero, eh, puedo obtener varios máximos o varios mínimos, independiente Sí, de que sean globales o locales, ¿cierto? sí, 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 sí. Ya, ya. Es que pensé que ya lo había respondido y no sabía si lo había hecho. Bien. Y por último, voy a terminar la clase con un teorema cortito. Teorema importante. Máximo o mínimo local implica, implica que tiene que ser punto crítico. ¿Ya? Si tiene un x sub 0 máximo o mínimo local, tiene que ser punto crítico. ¿Ya? Esto es súper importante. Es decir, esto significa que todos los o todos los máximos o mínimos locales se encuentran entre los puntos críticos. Es decir, si nos piden calcular máximos o mínimos,
locales de una función, tenemos obligadamente que calcular primero los puntos críticos porque entre esos puntos críticos están los máximos o mínimos locales. ¿Bien? Bueno, jóvenes, dejo la clase hasta aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Bien, nos vemos en clase entonces el día miércoles, si es que el clima lo permite. Bien, Gracias, profe. ya pues, nos vemos jóvenes que tengan Hasta buen luego. Gracias. Muchas gracias.